Moción del Grupo Municipal Popular referida al rechazo masivo de las solicitudes de asilo de la población venezolana por parte del Gobierno de España. Sobre este tema hay una petición de palabra, aunque figura, me parece, dos, no, una. En el escrito son dos. Sí. Estoy refiriendo a don Tulio Mendoza, aunque también habla de Salvador Guarecuco, ¿no? Son estos dos, ¿no? ¿Está presente alguno de los dos o los dos? ¿Puede acercarse al micro, por favor? Decir el nombre a efecto del acta. Y entiendo que hay solamente uno de los dos, ¿no? Adelante, cuando quiera. Con la venia, ciudadano alcalde, amigo Paco de la Torre, ciudadanos miembros del Pleno. Voy a ser muy concreto por razones de normativa interna, pero voy a tocar un solo tema, que es un tema que no tiene distinción de ideologías, de credo, inclusive de color político, que es un tema netamente fundamental, que son los derechos humanos. Vemos desde nuestra organización, una organización que está en Venezuela ahorita sufriendo los desmanes del gobierno dictatorial de Maduro, vemos con preocupación, desde el año 2019 hemos venido recogiendo una serie de expedientes de asilo en esta nación de España, donde probablemente sea una especie de ayuda humanitaria las resoluciones que han venido saliendo desde la Oficina de Asilo y Refugio, a través de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, pero hemos visto con preocupación cómo esas resoluciones están viniendo lamentablemente inmotivadas para casos puntuales. Solo le exigimos y le pedimos, es un tema de derecho internacional público, es un tema inclusive de acción humanitaria. La acción humanitaria es aplicar sin distingo lo que es la Convención de Ginebra en sus 4 protocolos y más aún, esa modificación que sufrió en el año 1977, esa convención donde establecía claramente que era para los Estados miembros suscribientes y firmantes del Tratado de Ginebra, que era para ellos un refugiado. ¿Qué más quiere el mundo? ¿Qué más necesita el mundo saber que nosotros los venezolanos estamos siendo perseguidos por un régimen tiránico? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos muertos más vamos a poner nosotros los venezolanos para que el mundo entienda que somos refugiados? ¿Qué es asilo? El asilo es un derecho que se contempla en la Declaración de los Derechos Humanos, a través del cual una persona busca protección fuera de su país de origen huyendo de un conflicto o de una persecución que coloca su vida en peligro. Las razones pueden ser por índole religiosa, raza, género, orientación sexual, grupo social, nacionalidad u opinión política. Lo puede solicitar la persona que no puede regresar a su país de origen por miedo a ser perseguida. Bajo esta circunstancia, la persona debe solicitar asilo en el país en el cual se encuentra y no es el suyo. También existen los casos en donde la persona es sustraída de su país de origen, territorio en el que se encuentra en ese momento, mediante un acto unilateral de otro Estado, el que ofrece el asilo. El objetivo es evitar las acciones de represión del territorio donde origina el conflicto o la persecución o evitar la violencia colectiva contra su persona. La persona que solicita el asilo conserva este estatus hasta que su solicitud es admitida o rechazada. ¿Qué es refugio? El refugio, en términos generales, se refiere a la noción de una persona que ha solicitado el asilo y se le ha aceptado. Sin embargo, este concepto se ha ampliado para englobar las circunstancias en las que se genera una huida masiva de personas debido a guerras o desastres naturales, no necesariamente por una persecución a su persona. Por ejemplo, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en una nota sobre el conflicto en Siria, reconoce como refugiado a cualquier persona que huye de su país con perfiles muy específicos, como periodistas, y amplios como los niños en entornos bélicos, mujeres amenazadas por agresiones sexuales o casadas por la fuerza. Así como integrantes de grupos religiosos o grupos étnicos o como los partidarios del gobierno, acosados por los rebeldes. Diferencias entre los conceptos, asilo, y refugio.
La diferencia fundamental entre asilo y refugio es que el primero se otorga generalmente a un individuo y el Estado asilante no tiene que explicar las razones para ofrecerlo o negarlo. En cambio, el refugio tiene carácter humanitario y se le otorga principalmente a un grupo. En este segundo caso, el Estado receptor debe justificar sus razones para rechazar a los refugiados. Y cuando digo refugio, no hablo de ayuda humanitaria, porque no podemos pretender una ayuda humanitaria netamente económica, no. Que eso es parte de una ayuda humanitaria. Lo que le pedimos, y ustedes, para que sean esa voz que deben hacer desde las provincias, porque vemos con preocupación que desde el 2019 hasta hoy día, vemos que la aplicación viene de arriba hacia abajo, pero vamos a nosotros, a través de las provincias, a hacer voces para que esas provincias puedan ser nuestro canal allá en Madrid y entiendan y le hagan entender a los que manejan esta situación en que se nos debe aplicar el estatuto de refugiados, porque a pesar de que no estamos en guerra, porque no hay armas, entre comillas, vemos cómo el régimen de Maduro asesina diariamente, incurriendo en delitos de genocida, porque eso es lo que consideramos nosotros como un genocida. Nuestra organización no gubernamental sigue recogiendo mucha información con decisiones que pareciera que fuera un cortar y pegar. ¿Qué está pasando en Venezuela? El país está sumido en una gran crisis política entre chavistas y opositores después de las pasadas elecciones del 20 de mayo, de las cuales Maduro se erigió como presidente, pero que sin embargo el pueblo venezolano ni la comunidad internacional consideraban estas elecciones legítimas. Comenzó entonces una oleada de protestas que llevó al opositor Juan Guaidó este mes de enero a autoproclamarse presidente de Venezuela, reconocido por Europa para poder llevar así a Venezuela a unas elecciones democráticas. Pero Maduro no quiere dejar el poder y ha blindado su gobierno apoyado por la fuerza militar. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? La crisis en Venezuela viene de lejos, sin embargo, la clave del conflicto es económico y se basa en el petróleo. Venezuela siempre ha sido un país muy rico en recursos naturales, pero extremadamente pobre. Esta pobreza está vigente porque se centró tanto en la explotación del petróleo que descuidó otros sectores necesarios para los venezolanos para subsistir. La mala gestión del petróleo por parte del gobierno chavista y además la bajada de este en el mercado han sumido a la población en una extrema pobreza y además han acentuado la desigualdad entre ricos gracias al petróleo y pobres, que es la gran mayoría de los venezolanos. Esta crisis económica y esta crisis política han sumido al país en un clima de violencia entre opositores y chavistas, agravado por la ilegitimidad de las pasadas elecciones y por el anuncio de Maduro de romper relaciones con Estados Unidos, quien precisamente está intentando ahora mismo entrar en Venezuela para poder brindar así ayuda humanitaria a los venezolanos. Puede seguir con brevedad, Noturio. Ya para concluir, a los miembros del Pleno, vemos cómo con preocupación las decisiones que han estado saliendo han sido a todas por igual. No se está analizando expediente a expediente y aquí vemos en España exiliados, es verdad, el término político, pero tenemos que tener también asilados desde el punto de vista de la Convención de Ginebra o en su defecto, como ha venido estableciendo la alta comisionada de las Naciones Unidas, incluyendo organizaciones no gubernamentales españoles como CEAR, como ACCEN, como Cruz Roja, en que el venezolano debe considerarse hoy día como un refugiado porque está sufriendo los desmanes que emanan de un gobierno que no es reconocido por el mundo y que no es reconocido por las naciones democráticas. De verdad que gracias por esta atención, estos pequeños minutos y que seamos los portavoces de las provincias para llegar a nivel nacional a decirle al mundo que los venezolanos en este momento somos refugiados víctimas de un holocausto llamado Nicolás Maduro y toda su organización criminal. Muchas gracias y buenas tardes. Señora Sarabia tiene la palabra. Muy buenos días. Comentar que la Ley de Asilo y Refugio que tenemos en nuestro país vigente, la 12/2009, plantea en su artículo 3 y 4 la condición de refugiado y la de protección subsidiaria. Y dice que justamente en su artículo 6 los actos de persecución política son aquellos que te llevan a poder solicitar esa condición de refugiado y asilado. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que la situación de crisis política, social y económica, así como la persecución política y la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, es la peor que se conoce en la historia de un país que no está en guerra. Dicho todo esto, nos sorprende y nos lleva a una preocupación grave cuando, por una parte, la propia
población venezolana residente en Málaga a finales del año pasado, pero justamente hace escaso mes nos piden las 3 entidades que gestionan el refugio en nuestro país, CEAR, ACCEN y Cruz Roja, una reunión a mi compañero Francisco Pomares y a mí para plantearnos que 750 personas que en Málaga capital, solo en Málaga capital, están solicitando el refugio y el asilo procedentes de Venezuela, se van a ver en situación de calle. En situación de calle porque el Gobierno de nuestro país, en hace recientes meses, ha cambiado la disposición interna que tiene para decidir que a todas las personas procedentes de Venezuela, que son más de 100.000 en nuestro país, se les va a cambiar la posibilidad de solicitar este asilo y refugio por lo que es el permiso de residencia y trabajo. Esto, que en principio podría ser considerado una buena noticia, les lleva a estas 3 entidades y a la población venezolana a la preocupación por la fórmula que considera el país o considera el Gobierno de nuestro país que se va a llevar a cabo. Y es que cuando se les solicita esta condición y se les resuelve por parte del Gobierno de manera sistemática a todos, no se analiza una a una las circunstancias que concurren en cada solicitante de asilo, se les dice que en 15 días tienen que abandonar los centros y espacios, así como van a dejar de recibir la ayuda que tienen para poder vivir en nuestro país. Y eso además se hace sin un orden ni concierto. Es decir, da igual que las personas acaben de llegar a nuestro país hace 2 días que lleven 2 años. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos a través de esta moción es 3 cosas muy sencillas. Una, que se recapacite a nivel del Gobierno de España y del Ministerio del Interior de si este es el mejor procedimiento que existe, y si es así y tiene que ser a través del permiso de trabajo y residencia, que desde luego se haga a partir de los expedientes más antiguos, es decir, aquellas personas que ya llevan casi 2 años en nuestro país, tienen una red social, de trabajo, familiar y pueden abandonar estos centros, estos pisos. Si no es así, que al menos se les permita de alguna manera un plan de contingencia para que no tengan que verse abocados a vivir en la calle y a que vengan de alguna manera a los ayuntamientos o a cualquier otras entidades sociales para intentar que se les busque Con brevedad puede seguir, pero para terminar. Una solución a sus problemas. Y esto es lo que a través de estos 3 puntos que planteamos creemos que tiene una lógica por una parte que puede ser política y, como ha dicho Salvador, de defensa de los derechos humanos, pero otra que es puramente social, y es dotar a estas personas de unos mínimos para que no se vean de un día a otro en situación de calle. Gracias. Gracias, señora Sarabia. El Grupo Ciudadanos, señora Losada. Gracias, señor presidente. Nosotros estamos a favor de la iniciativa. En el trasfondo de todo esto pues subyacen cuestiones, yo creo que sectarias, del nuevo Gobierno de España, que manda a Zapatero a reunirse con Maduro, o que tiene un ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de cuya realidad sobre el encuentro con la vicepresidenta venezolana solo sabemos que hay muchas más sombras que luces, y desde luego que se ha mentido. Porque cuando alguien cambie tanto de versión, pues ya es imposible que no haya mentiras de por medio. Yo creo que lo que tenemos que preocuparnos es por el sufrimiento del pueblo venezolano en manos del régimen de Maduro, y mi partido va a estar siempre al lado de la libertad, al lado del pueblo venezolano, y hay que acoger a estas personas que huyen del desastre en el que Maduro y su régimen han sumido a un país tan rico. La tiranía de Maduro está masacrando a la gente. Hablamos de un país con cortes de luz, sin medicamentos, en el que se quema la ayuda que llega a la frontera. Desde luego, en Málaga, estas reglas del juego van a empujar a 700 venezolanos a la puerta única. ¿Es eso lo que queremos? Yo creo que desde luego que no. Muchas gracias. Gracias, señora Losada. Grupo Adelante Málaga, señor Zorrilla. Gracias, presidente. Bien, la verdad es que nuestro grupo no nos sorprende que traigan aquí el tema de Venezuela. Al contrario, nos sorprende que tardaran ya tanto, mientras unos grupos estamos proponiendo hablar del quebranto de 9 millones de euros con el Museo de la Gema, de la recuperación de un espacio municipal que ustedes han regalado a un jeque parásito de la ciudad, también del problema de la vivienda o de la deuda que tiene la Junta de Andalucía con la Patrica. Ustedes no quieren hablar de estos muchos problemas que tiene Málaga y nos sacan otro tema. Lo que sí nos sorprende es que lo hagan faltando de una forma tan descarada a la verdad. Y se los voy a explicar. Ustedes faltan a la verdad cuando dicen que ha habido un cambio de criterio del Gobierno de Pedro Sánchez en solitario, no del cogobierno ahora, que todavía no hay datos, que está dando
menos solicitudes de asilo que antes. Es completamente incierto. Y a los datos de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior, publicados en la web y que está al alcance de todos ustedes y de los medios de comunicación, me remito y se puede observar y estudiar. Un dato, quien menos solicitudes de asilo ha aceptado ha sido el Gobierno del PP de Rajoy. De los venezolanos y de todos los nacionales. Sí, no se rían, comprueben los datos. No basta con mentir. Hay datos que son objetivos. Ustedes son quienes menos solicitudes de asilo han dado, pero a los venezolanos y a todos los nacionales de otros países. Ha habido una causa. Durante el Gobierno de Rajoy se disminuyó sensiblemente el personal de la Oficina de Asilo. Mucho personal interino cumplían sus contratos y no eran repuestos estos contratos como ha sucedido en otras muchas administraciones. El resultado fue un colapso de las solicitudes de asilo de venezolanos y de otros nacionales, que suponía que lo que antes tardaba un mes en resolverse, esas solicitudes de asilo, se tardaban con el Gobierno de Rajoy 18 meses. Claro, de acuerdo a la ley, durante ese tiempo los solicitantes de asilo, sea cual sea su nacionalidad, tienen derecho a una serie de ayudas y también a un alojamiento. Cuando entra el Gobierno de Pedro Sánchez en solitario, no del cogobierno del que ahora nosotros sí somos partícipes, se empieza a reforzar de personal la Oficina de Asilo y Refugio, por la presión sobre todo de los sindicatos. Y claro, lo que antes tardaba 18 meses en resolverse, no se tarda un mes como antiguamente, sino que ahora se está tardando 6 meses. Pero mire un dato, según datos de la Oficina de Asilo y Refugio. Gobierno del Partido Popular. 4 solicitudes de asilo aceptadas en Málaga de refugiados venezolanos. 2018, con el Gobierno de Pedro Sánchez, 29 reconocimientos de solicitudes de asilo. Sí, señora Sarabia, son los datos. Vaya usted a la web y consúltelos. Lo que ha ocurrido ahora es que se están agilizando la resolución. Y el criterio que está aplicando el Gobierno de Pedro Sánchez es el mismo que aplicaba el Gobierno de Rajoy. En Venezuela no hay una persecución política, lo que hay es una catástrofe humanitaria por causa económica. Ese era el criterio que aplicaba el Gobierno del PP, no se escandalicen ustedes. Y ese era el criterio que aplicaba para rechazar la mayoría de las solicitudes de venezolanos y de otros nacionales. Por eso se le da la residencia con motivos humanitarios, una residencia que tienen durante un plazo establecido y con aplicación ya de la Ley de Extranjería y del Reglamento de Extranjería. Esta es la realidad, estos son los datos objetivos, al margen de las mentiras que ustedes vierten en esta moción. Grupo Socialista, señora Rosa del Mar Rodríguez. Sí, buenos días. Nos alegra que les preocupen los derechos humanos. Lástima que solo les preocupen desde que ustedes no gobiernan. Yo voy a abundar en los datos que el señor Zorrilla ha detallado en menor medida de la Oficina de Asilo y Refugio. Año 2014, Gobierno del Partido Popular, 124 solicitantes, 0 concedidos. Año 2015, Gobierno del Partido Popular, 596 solicitantes y 0 concedidos. Año 2016, Gobierno del Partido Popular, 4.196 solicitantes y 4 concedidas. Año 2017, Gobierno del Partido Popular, 10.629 solicitudes, 16 concedidas. Año 2018, Gobierno del Partido Popular hasta la mitad, 20.053 solicitantes, 29 concedidas. Y año 2019, con el Gobierno completo del Partido Socialista, 40.906 solicitudes y 39.667 concedidas. Desde que gobierna el Partido Socialista se concede el 99,5% de las solicitudes. Ustedes dejaron morir la Oficina de Asilo, la dejaron sin personal, porque la política migratoria que usted hace no es que sea mala, es que directamente no la hacen. Eso ha llevado, que supongo que no se lo habrán explicado ustedes a esta familia, a que España
tenga 2 procedimientos abiertos por infracción. Ya tenemos ultimátum de Bruselas, porque hemos agotado absolutamente todos los plazos legales que teníamos para adaptar la legislación española a las directrices europeas, por esa costumbre que tienen ustedes de ponerse de perfil y dejar que el tiempo pase. Yo la verdad es que lamento que hagan ustedes política de la mala a costa del infortunio y vuelvo a pedir que hagamos política municipal. Porque las entidades que trabajan con las personas refugiadas y asiladas llevan 4 años con el presupuesto congelado. Así que hagamos una ampliación de crédito, una modificación y démosle más dinero a estas entidades. Gracias. Señora Sarabia, segundo turno. La verdad es que si la situación no fuera tan dramática, los datos que están dando ustedes me darían de verdad hasta risa. No porque me llamen mentirosa, que mire, los datos nos lo han facilitado, y ahora les digo las fuentes, pero nos lo han facilitado CEAR, ACCEN, Cruz Roja, la Asociación de Venezolanos en Málaga, que les importe poco los 750 personas que se pueden quedar en situación de calle. Eso no es política municipal. O sea, lo que venimos defendiendo, que es que las personas inmigrantes tengan cubiertas necesidades sociales, no es política municipal. Me llama mucho la atención. Que ustedes se vayan a 2014, cuando la situación en Venezuela no era ni remotamente parecida a lo que hoy tenemos, ese narcoestado que tenemos actualmente con el presidente Maduro de manera ilegal en Venezuela, me parece mentira que esas circunstancias que se han ido recrudeciendo en los 3 últimos años, ustedes no les llamen la atención y se vayan a datos de 2014 y 2015. Lo que sí tenemos es una resolución de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo que le da un tirón de oreja al actual Gobierno y le dice que Puede seguir, Comadre, puede seguir. Que lleva una demora de 1 año y medio en aquellos casos que tienen que ver con Venezuela y les tacha de hacer un corta y pega para denegar masivamente el refugio y el asilo a la población venezolana, diciendo que la persecución política a la que se ven sometidos no es un motivo, tal y como recoge sin embargo la ley, de que puedan solicitar este asilo. Y sin embargo pretende callar bocas dando permiso de residencia y trabajo a personas que acaban de llegar a nuestro país y que saben que ni van a conseguir una vivienda ni van a conseguir un trabajo. Gracias. Gracias, señora. Qué vergüenza. Silencio, silencio, por favor. Silencio, sí. Señora Losada. Señor Zorrilla, segundo turno. Gracias, presidente. Señora Sarabia, no son datos que nos inventemos, son los datos de la Oficina de Asilo y Refugio en el Ministerio del Interior. Son muy fáciles acceder a ellos. Tiene usted que poner Oficina de Asilo y Refugio, Ministerio de Interior en Google y le saldrán. De todas maneras, se lo he mandado por WhatsApp para que usted mismo los pueda consultar. Y aquí llaman la atención algunos datos y ponen de manifiesto que ustedes sí que actúan por razones ideológicas. Mire usted, en 2014 hubo un golpe de Estado en Ucrania contra el gobierno de Víctor Yanukovych por grupos filofascistas. Hasta el año 2017, los refugiados, las personas solicitantes de refugio ucranianas eran más que los solicitantes venezolanos. ¿Le ha preocupado a usted estos solicitantes ucranianos? No le ha preocupado en absoluto, pero le digo más. ¿Le han preocupado los solicitantes colombianos de un Estado que ha sufrido puede seguir. terrorismo paramilitar y una guerra muy dura? ¿Le ha preocupado y que son los segundos de Latinoamérica en pedir asilo aquí? ¿Le ha preocupado? No. ¿Le han preocupado los refugiados hondureños, los terceros en orden de solicitud desde el golpe de Estado en el año 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya? No le han preocupado. Y creo que no le van a preocupar los que ya se están recibiendo de solicitudes de refugio de los bolivianos víctimas de ese golpe de Estado que ustedes no solo no condenan, sino que apoyan. Si de verdad ustedes no actúan por razones ideológicas, le propongo una enmienda o 2 enmiendas, porque nosotros sí que estamos en favor del derecho de asilo y refugio, no que ustedes que nunca lo han defendido. En el punto 2 y 3 nosotros lo aceptaríamos, tal como está, si se recoge para todas aquellas personas solicitantes
distinción de la nacionalidad de origen. Si usted me lo acepta, nosotros lo votaremos a favor. Y si usted lo acepta, demostrará que no actúan por razones ideológicas. Señora Rodríguez, por el Grupo Socialista, segundo turno. Sí, simplemente en el sentido de las enmiendas que plantea el señor Zorrilla, y sí estaríamos dispuestos a votar que sí a los 2 puntos. En el primero es que resulta bastante curioso porque mencionan ustedes al señor Ekarri, que es embajador del señor Guaidó, y es que esta medida que ustedes quieren que ahora reprobemos ha sido agradecida públicamente por la comunidad venezolana y por el señor Antonio Ekarri, que ustedes mencionan en la parte expositiva. Entonces, la verdad es que no acabamos de entender el sentido, ¿no? Y en cuanto a los datos, pues si ya usted no se fía del Ministerio del Interior, ya supongo que no tenemos nada de lo que hablar. Gracias. Señora Sarabia, para cerrar el debate y contestar las propuestas de enmiendas. No podemos aceptar las enmiendas porque las circunstancias con una orden interior del Ministerio, que está vigente, la tienen ustedes también en Internet, la orden del Ministerio del Interior que se ha hecho llegar a las asociaciones, a CEAR, a ACCEN y a Cruz Roja, que son quienes proponen que vengamos con esta moción, ¿vale?, es que justamente solo va dirigida a la población venezolana. Es decir, la orden lo que dice expresamente es que se va a cambiar la condición de refugio y asilo por el permiso de trabajo y residencia a la población venezolana. No se habla de los demás. Claro que también me pueden preocupar los colombianos, los hondureños, pero aquí en Málaga lo que nos encontramos con 750 personas en estas circunstancias y, sin embargo, ahora mismo solicitantes de refugio colombianos en Málaga tenemos 15. No me puede preocupar de la misma manera unas circunstancias que otras. Y, sin embargo, lo que estamos viendo es que a quienes dejan en la calle son a las personas venezolanas. Existe una orden que se ha transmitido a CEAR, a Cruz Roja y a ACCEN por escrito. Solo. Está claro. Bien. Pues, vamos a someter a votación. Entiendo que conjuntamente, salvo que se me pida votación separada. Por separado los 3 puntos, por favor. Cada uno de ellos. Cada uno de los 3 puntos. Comienza la votación del primer punto. ¿Se puede repetir la...? Ningún problema. Ya lo hemos hecho esta mañana. Comienza la votación de nuevo para el punto primero. Punto primero. ...15 votos a favor y 14 votos en contra.